Al comienzo mismo de esta enseñanza, deseo mostrarles una de las fotografías que tomé en mi viaje por Israel. Se trata del monte Arbel. Este es un monte maravilloso, pues en sus laderas se puede hacer senderismo. Allí subimos con el bus y cuando llegamos a la cima tuvimos un tiempo de meditación en la palabra de Dios, presenciando una vista maravillosa del mar de Galilea o el lago de Genesaret, como otros lo denominan. Poder estar allí arriba y contemplar esa hermosa vista fue algo realmente maravilloso. Como ustedes ya saben, yo iba con un grupo de varios pastores de otros países y como buen suizo que soy, me alegré enormemente de poder llegar a la cima de esta montaña en la Baja Galilea cerca de Tiberias. De allí bajamos caminando. Es un trayecto de aproximadamente 90 minutos. Mientras íbamos bajando en forma de espiral, pasamos muy cerca del lago de Genesaret. Allí abajo nos esperaba el bus que nos llevaría de vuelta al hotel. Esta es una de las maravillosas vistas que podíamos apreciar mientras caminábamos. Aquí podemos apreciar algo del mar de Galilea, el cual es realmente grande. En esta fotografía podemos ver también a algunos de los pastores del grupo mientras van descendiendo del monte. Debíamos permanecer todos juntos en todo nuestro trayecto de descenso, pues hay ciertos lugares bastante riesgosos en que teníamos que trepar agarrándonos de los ganchos enclavados en la roca para tal fin. Solo aquellos en excelentes condiciones físicas están aptos para descender de esta manera. Este es el monte donde Jesús alimentó a los 5,000. Imaginémonos la escena con esa vista maravillosa. Bajando de ese monte hacia el lado derecho se iría hacia la ciudad de Tiberias. El monte Arbel es la única montaña que encontramos en aquellas cercanías. Naturalmente que en la Biblia no leemos que Jesús alimentó a los 5,000 sobre el monte Arbel, pero observemos lo que dice en Juan 6. Allí vamos a leer los versículos 1 al 7. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea es denominado también lago de Genesaret, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y aquí comienza el relato de la alimentación de los 5,000. Como vosotros sabéis, en esta serie que he dado en denominar Caminando con Jesús, vamos recorriendo juntos los lugares por donde anduvo Jesús en la tierra de Israel. La tierra de Israel fue especialmente preparada por el Padre Celestial para la llegada de su Hijo. Todo lo que se puede apreciar en la tierra de Israel fue hecho y preparado de antemano, especialmente para Jesús, para que Él pudiese ejercer su ministerio y llevar a cabo su plan de salvación. Toda la tierra de Israel es única en su género. De allí, pues, que andar 2,000 años más tarde por los lugares que anduvo Jesús sea una experiencia muy especial. Sigamos leyendo desde el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, es interesante observar que hay mucho lugar sobre el monte Arbel. Si bien es cierto que la parte por donde descendimos es bastante empinada y abrupta, la cual sería la parte que va hacia el lago de Genesaret, la otra ladera del monte es bastante llana. Por esa razón, dicha ladera era apropiada para que la gente se pudiera sentar cómodamente para escuchar a Jesús. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta historia continúa. Jesús encuentra un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, los toma y habiendo dado gracias los reparte
repartió entre sus discípulos, y estos a su vez entre la gente. Estos pocos panes y peces se multiplicaron sobrenaturalmente, de modo que más de 5,000 personas fueron alimentadas. La Biblia menciona que eran 5,000 varones. Por eso hay que agregar que había muchas mujeres y niños también con ellos. Varios miles de personas eran alimentadas. En nuestras Biblias, esta famosa historia aparece con el título de La alimentación de los 5,000. Esto sucedió sobre el monte Arbel. Juan, el evangelista, nos relata esta historia habiendo sido testigo directo del milagro efectuado por Jesús. En esta serie, en que estamos recorriendo los lugares por donde anduvo Jesús, estamos asociando dichos lugares con los relatos bíblicos de los hechos que tuvieron lugar allí, para aplicarlos a nuestra vida práctica actual. En los versículos que acabamos de leer, encontramos algo muy interesante que dijo Jesús. Volvamos a leer el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué pregunta interesante, ¿verdad? Esto nos habla de cualquier situación de nuestra vida. Si la trasladáramos a la actualidad, diríamos: ¿de dónde saco todo el dinero que necesito para pagar la hipoteca de la casa? ¿Cómo consigo el capital que necesito para iniciar mi negocio? ¿Cómo llego a fin de mes con el poco dinero que me queda? Así sonaría la misma pregunta hoy en día. Precisamente aquí está lo maravilloso. Precisamente aquí está lo maravilloso. Para todas y cada una de las preguntas que nos podemos hacer en este sentido, encontramos la respuesta en el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. ¿No suena gracioso de alguna manera? Jesús le pregunta a Felipe, aunque él ya sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que había de hacer, pero aún así le hace la pregunta a Felipe. Y la Biblia nos dice que lo hizo para probarle. Existe lo que se llama pruebas de fe. Existen pruebas, test o exámenes en la vida, los cuales son necesarios que los aprobemos. Por supuesto que sí. No te desanimes cuando estás pasando una prueba, porque en cada desafío al que te tengas que enfrentar, Jesús ya está sabiendo de antemano lo que va a hacer. En otras palabras, no necesitamos saber lo que nosotros tenemos que hacer frente a esa prueba, pues es Jesús quien ya sabe lo que va a hacer. El test puede ser una enfermedad, puede tratarse de problemas económicos, dificultades con los hijos, etc. Independientemente de la prueba que estés pasando, Jesús sabe ya de antemano lo que Él va a hacer. Este versículo lo explica claramente. Jesús le hace una pregunta a Felipe solo para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. ¿Cuál es la prueba o el test? El test siempre tiene que ver con la fe. Hay un único test que tenemos que aprobar. El test es la fe. Este es el único test o la única prueba a la que somos sometidos a lo largo de nuestra vida. El test es la fe, independientemente de la prueba que estemos pasando o de los desafíos a los que nos estemos enfrentando. Nuestra fe habrá de ser probada allí. Jesús ya sabe de antemano lo que va a hacer en cada situación. ¿No es interesante esto? Cuando nosotros en medio de la prueba no sabemos más qué hacer, Jesús sí sabe lo que va a hacer. Nos podríamos preguntar, si Jesús ya sabía de antemano lo que habría de hacer, ¿por qué le hace esa pregunta a Felipe? La Biblia nos dice que lo hizo para probarle. Por eso el test al que somos sometidos constantemente es el de la fe. ¿Cuál era el test al que fue sometido Felipe? ¿Tendría que haber dado él la respuesta? No. ¿Tendría que haber sido Felipe el responsable de encontrar la solución? ¿Tendría que haber respondido Felipe de alguna forma muy espiritual, tal como yo siento o percibo en mi espíritu que Dios va a hacer algo especial en esta situación? No. Jesús no estaba
esperando que Felipe le respondiera así. Jesús esperaba solamente que Felipe le diera una respuesta basada en la fe, pero de ninguna manera que le diera la solución al problema. Esa es la situación a la que tú y yo nos enfrentamos constantemente. Cada vez que tú y yo nos encontramos frente a un desafío o una prueba, empezamos a buscar automáticamente nosotros mismos la solución. Sin embargo, en cada una de esas situaciones, Jesús sabe hace rato lo que Él va a hacer. La mayoría de las veces, lo que nosotros pensamos que es la solución al problema no coincide con la solución que Él tiene ya preparada para nosotros. Cuando decimos que Jesús ya sabe lo que va a hacer, significa que no somos nosotros los responsables de encontrar una solución. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Él es quien nos habrá de guiar a la solución que ya tiene preparada. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él. Jesús confronta a Felipe con la pregunta para probar su fe. La respuesta que le da Felipe al decir que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco es una respuesta basada en la incredulidad. Esa fue la respuesta errónea. Felipe no tendría que haber exclamado aquello. Con estas palabras pareciera como que él estaba tratando de convencer a Jesús de los pocos medios que tenían a su alcance para alimentar a semejante multitud. La respuesta de Felipe fue definitivamente errónea. La respuesta correcta hubiese sido: Señor, el dinero que tenemos no alcanza para comprar alimento para tanta gente, pero yo sé que tú puedes hacer un milagro. Felipe podría haber dicho lo siguiente: Jesús, yo sé que no tenemos mucho, y si te voy a ser sincero, no tengo la menor idea cómo lo vamos a solucionar, pero lo que sí sé es que tú puedes hacer un milagro. Eso hubiese sido la respuesta correcta. Siempre somos probados en relación a la fe. El test es la fe. Lo que Felipe tendría que haber hecho es dar una respuesta basada en la fe. Por esta razón, cuando estás pasando por un problema, cuando estás atravesando una prueba, no tienes necesidad de decírselo a todo el mundo. Cuando atravesamos una situación difícil, tendemos a buscar nosotros mismos la solución. Lo que deberíamos hacer, sin embargo, sería poner toda nuestra confianza en el Señor, quien ya conoce la solución. Jesús no esperaba que Felipe tuviera la solución al problema. Lo único que él esperaba era una respuesta basada en la fe. Felipe tendría que haber puesto toda su confianza en Jesús, aun a pesar de lo dificultosa que se veía la situación. Eso hubiese sido la respuesta de la fe. Esa es la prueba a la cual estamos confrontados constantemente. Jesús espera de nosotros una respuesta basada en la fe y no la solución al problema. Todos nosotros, sin excepción alguna, estamos confrontados al test de la fe. ¿Piensas que nosotros, simplemente por el hecho que somos pastores y que estamos en un país como Suiza, no tenemos problemas o que no somos confrontados a desafíos y situaciones difíciles? Por supuesto que sí. Todos nosotros nos enfrentamos a desafíos o situaciones difíciles. Cada iglesia atraviesa por situaciones difíciles de tanto en tanto. Allí donde hay seres humanos hay también desafíos. Siempre que deseemos hacer la voluntad de Dios, nos enfrentaremos a desafíos o problemas, pues el enemigo se pondrá en contra de nosotros. La gente seguía simplemente a Jesús y por eso se amontonaron allí donde Él estaba. Jesús no llamó a esas más de 5,000 personas para que vinieran hacia Él. La gente iba siguiendo simplemente a Jesús. A veces hay situaciones en la vida que no hemos buscado o provocado, pero sin embargo nos traen aparejados problemas y desafíos que de alguna manera necesitan ser solucionados.
Por ejemplo, emprendemos un proyecto habiendo calculado de antemano todos los gastos que éste podría ocasionarnos y de repente, de un momento a otro, los costos explotan de manera imprevisible. Siempre habrá alguien que nos critique diciendo, hubieras hecho mejor los cálculos. Estas situaciones o similares a estas llegan una y otra vez a nuestras vidas. Jesús se encuentra aquí en una situación problemática. De pronto tiene detrás de él una multitud. Las horas van pasando y la gente empieza a sentir hambre. Hay que hacer algo para calmar sus necesidades. Esta situación se presentó casi de repente y no estaba planeada. De la misma manera sucede en nuestras vidas. A veces se nos presentan situaciones difíciles con las cuales ni siquiera contábamos. Cada situación difícil que se presente en nuestras vidas, ya sea que llegue inesperadamente o no, y sobre todo sin que tengamos culpa alguna, es un test para probar nuestra fe. Jesús ya sabe de antemano lo que va a hacer. Tú y yo, como hijos de Dios, somos de gran valor ante sus ojos. Él nos ama demasiado como para dejarnos caer en el vacío. Los creyentes no están destinados al fracaso, sino a sobreponerse sobre las circunstancias. Tú no habrás de fracasar, sino que te sobrepondrás a la dificultad, aun a pesar de dar una respuesta basada en la incredulidad como la de Felipe. No por eso vamos a estar toda la vida repitiendo los mismos errores, con la excusa que el Señor igualmente nos levanta. Por esa razón es que estamos tratando este tema hoy. Repito, si bien es cierto que el Señor nos extiende su infinita gracia, aun a pesar de nuestras tontas respuestas, no por eso vamos a estar repitiendo los mismos errores hasta el fin de nuestra vida, ¿verdad? Deberíamos aprender de nuestros errores, ¿cierto? Personalmente creo y espero que compartas mi opinión, que la frase más importante de este pasaje es: Jesús sabía lo que habría de hacer. Estoy convencido que esa es la frase más importante de este pasaje, aunque nosotros no sepamos cuál es la solución. Él ya la sabe. Dado a que el test siempre tiene que ver con la fe, deberíamos conocer entonces cómo es que funciona la fe. Primero y principal, definamos lo que es la fe. La fe es una convicción. Tenemos la firme convicción de que Jesús sabe lo que va a hacer en cada una de nuestras situaciones difíciles. La fe es la firme convicción y seguridad de que Dios nos extiende constantemente su gracia y su favor. Eso es fe. Veamos lo que dice Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la segura y firme convicción de lo que no se ve. Esto es fe, una firme convicción y una gran certeza. La fe no es algo difícil o complicado. Poner nuestra fe en Jesús y creer en Él no es una cosa complicada, sino una gran certeza y una firme convicción de su infinita gracia. Aleluya, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y lo que sigue es sumamente interesante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra mentalidad occidental ha tergiversado el orden, pues queremos entender primero para poder luego así ejercitar la fe. Esto es erróneo. Siempre pretendemos entender primero antes de poder creer. Aquí dice exactamente al revés. Siempre pretendemos entender primero antes de poder creer. Aquí es exactamente al revés. Por la fe entendemos. Tengamos primero la firme convicción de la realidad invisible para permitir luego que el Señor nos otorgue el entendimiento de ello. No hagamos al revés. Muchas veces argumentamos que para poder creer necesitamos entender todo primero. Eso se debe a que mayormente nos guiamos por nuestro intelecto, y eso no es siempre lo mejor. Naturalmente que es totalmente
totalmente correcto usar el intelecto y pensar de manera lógica, pues eso tiene muchísimas ventajas, pero en cuanto al tema de la fe, no nos sirve para nada. No tenemos que entender primero para poder creer, sino al revés. Primero creemos y esa fe en acción nos permite entender. Ese sería el camino correcto. Este versículo nos dice que por la fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Que el universo fue constituido por la palabra de Dios. El ser humano tiende a pensar de la siguiente manera. Primero tengo que entender con mi razonamiento humano todos y cada uno de los detalles como fue creada cada cosa, para entonces poder luego creerlo. Precisamente allí es donde nos equivocamos, puesto que hacemos exactamente al revés. Si intentamos entender todo primero para recién poder creer, ya no se trata de fe. Aquí leímos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No podemos entender las cosas divinas con el razonamiento humano, por eso tenemos que creerlas. Tenemos que aceptar por la fe que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por esa razón, la fe es la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos y seguros, aun a pesar de que no lo vemos con nuestros ojos naturales. No es importante lo que nos dice nuestro razonamiento humano, ni tampoco lo que ven nuestros ojos naturales, pero lo creemos y lo aceptamos por la fe. Si hay cosas que no podemos entender, lo mejor que podemos hacer es ponerlas de lado y el Señor nos las habrá de revelar en su debido momento, tal vez por medio de una predicación. La fe es siempre una convicción y una certeza de la gracia divina. Aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, sabemos que Dios es bueno y nos va a dar lo mejor. Algunos que intentan poner en tela de juicio el tema de la gracia divina argumentan lo siguiente: la gracia divina pareciera ser demasiado buena como para ser cierta. Precisamente así es la gracia divina, demasiado buena. Por esa razón debemos aceptarla por la fe y no con el razonamiento humano. Ya que el test siempre tendrá que ver con la fe, debemos tener bien en claro lo que es la fe. Todos nosotros hacemos lo mismo que hizo Felipe, y todos nosotros también habremos de ser confrontados como él, con la prueba de la fe. La otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo se activa la fe? Primero y principal debemos tener en claro que la fe no es algo que cae del cielo así como así. Es más, si piensas que tienes que orar para pedir fe, deberías dejar de hacerlo, pues eso no funciona. En Lucas capítulo 17 leemos que los discípulos vinieron a Jesús pidiendo que les aumentara la fe. Ellos deseaban que Jesús les diera más fe, que fortaleciera y aumentara la fe que tenían, pero sin embargo, Jesús no oró por ellos para que esto sucediera. Jesús no les hizo imposición de manos para que de esa manera recibieran fe. La respuesta de Jesús fue: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús no oró por sus discípulos para que recibieran fe. La fe no es algo que viene por casualidad, ni tampoco cae un buen día simplemente del cielo. No es que somos incrédulos y un buen día como de repente amanecemos de golpe con fe. No, no funciona de esa manera. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Por esa razón, no podemos vivir de lo que recordamos que alguna vez escuchamos de la palabra de Dios, sino que debemos escucharla constantemente. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y no por el haber oído. Aquí nos habla en tiempo presente. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. En otras traducciones
traducciones dice que la fe viene por la predicación. En el idioma griego original, la palabra predicación en este caso es sinónima de oír. Aquí vemos claramente que la fe es por el oír de la predicación de la palabra de Cristo, de la palabra de la gracia. La fe no viene por casualidad, sino por oír constantemente la palabra de Dios. Así es como Él lo dispuso. La fe no es activada por multimedia con sus efectos especiales de luces, imágenes o sonidos. Damos gracias a Dios por la técnica y todos los medios modernos con los que contamos hoy en día y que podemos utilizar en nuestras reuniones, pero nada de eso va a activar la fe en nosotros. Creo firmemente que la cristiandad debe recuperar la capacidad de escuchar. Vivimos en un mundo demasiado acelerado y ruidoso, donde todo tiene que ser rápido y en lo posible sumamente atractivo para que lo podamos asimilar. Sin embargo, debemos volver a descubrir la capacidad de escuchar. Hemos perdido la capacidad de oír y debemos volver a descubrirla. Deberíamos incluso enseñársela a los más pequeños, a la nueva generación. Nuestros niños deberían aprender a estar quietos para poder escuchar. No deberíamos creernos la mentira de que ellos solo pueden concentrar toda su atención por unos breves minutos nada más. Esto es completamente erróneo. Cuando escuchamos con el corazón, podemos estar escuchando por largo rato. Por otra parte, cuando intentamos escuchar con nuestro intelecto solamente, nuestra concentración es muy limitada, pues nuestra mente se distrae con suma facilidad. Sin embargo, cuando escuchamos con el corazón, atesoramos lo oído por largo tiempo. Además, al escuchar una predicación que no es ungida, la mente se distrae con facilidad. Cuando la palabra predicada no es respaldada por el poder del Evangelio, la mente de los oyentes divaga de un lado a otro y la concentración se reduce a solo unos pocos minutos. Cuando la predicación es ungida, cuando se predica la palabra de Cristo, podemos estar escuchando largo tiempo y atesorando lo que escuchamos. La unción misma nos ayuda a escuchar. El rey Salomón fue el más grande que tuvo Israel. Bajo su reinado, el pueblo de Israel experimentó el tiempo más floreciente y fructífero de toda su historia. Días como aquellos no se han vuelto a repetir hasta el día de hoy. Cuando Salomón vio a Dios en un sueño preguntándole, «Pídeme lo que quieras y yo te lo concederé», tuvo un deseo muy especial. Estoy casi seguro que la mayoría piensa que él pidió sabiduría. Esto es correcto, pero hay algo más que debemos considerar. En 1 Reyes 3:5 al 9 leemos lo siguiente: «Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. David había muerto, y Salomón se encuentra al comienzo de su gran dinastía, la mayor dinastía que existió en Israel, desde entonces hasta el día de hoy. Él ocupó el lugar de su padre sobre el trono de Israel e hizo alusión al favor y la gracia que David había recibido de parte de Dios. Salomón respondía a Dios mientras estaba soñando. Dios es quien se le apareció en sueños y le dijo que le pida lo que desee, porque él se lo iba a conceder. Salomón siguió respondiendo, ahora pues, Señor mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Con esta última frase, Salomón estaba indicando
dado que no tenía experiencia a causa de ser muy joven. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. El pueblo de Israel ha crecido en número y se ha multiplicado de tal manera que ahora consta de millones de personas. Y ahora viene la petición de Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido. En varias traducciones está escrito un corazón que sepa escuchar, en referencia a un corazón dócil y obediente. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El deseo primordial de Salomón era recibir un corazón que tuviera la capacidad de escuchar. ¿Es ese también nuestro deseo? ¿Qué aprendemos de esta petición? Si tú no sabes cómo orar, aquí tienes un modelo de oración. Señor, dame un corazón que sepa escuchar. Una persona que tiene un corazón que sabe escuchar es una persona sabia. En nuestra traducción al español habla de un corazón entendido y esa es una traducción correcta. Un corazón entendido es un corazón sabio. Salomón pedía un corazón entendido y esto daba como consecuencia la sabiduría. Luego que sabemos que la fe es una firme convicción, luego que sabemos que la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, el próximo paso consiste en alimentar esa fe. La fe debe ser alimentada. La mejor manera de proporcionarle alimento a la fe es por medio de un corazón entendido. Un corazón sabio y entendido no vive de lo que escuchó en el pasado, sino que dicho corazón recibe entendimiento por medio del oír constante de la palabra de Cristo. La actitud correcta del corazón entendido es estar siempre abierto para escuchar lo que Dios tiene para decirle, ya sea por medio de una predicación mientras estamos en la iglesia o por la lectura directa de su palabra. La provisión que necesita el corazón entendido viene por medio del oír de la palabra de Cristo. Esa acción de escuchar debe ser continua y permanente. Por eso dije anteriormente que lo mejor que nosotros los adultos podemos hacer es enseñarle a la próxima generación a desarrollar la facultad de escuchar. Nuestros niños y jovencitos están siendo desbordados por la multimedia. Deseo hacer aquí un apelativo a todos los padres y madres de niños pequeños o adolescentes. Traedlos a las reuniones. No permitáis que ellos decidan como les parece. Mientras tus hijos sean menores de edad y vivan bajo tu techo y autoridad, tienes derecho a decir las cosas. No te detengas por temor a la confrontación que pudiera surgir. Nosotros, los creyentes, deberíamos ser buenos líderes y dignos de ser imitados. Nosotros, los creyentes de la gracia, deberíamos ser líderes tan íntegros y correctos como para que los más jóvenes puedan seguir nuestro ejemplo. Dile a tus hijos: ahora vamos a ir a la reunión. Más tarde tendrás tiempo para hacer lo que desees, pero primero vamos a la reunión. Enséñales a tus hijos valores y principios para la vida. No te quedes callado por temor a la confrontación. Hazlo porque tú no eres un debilucho. Esa es la manera en la que estás inculcando valores y principios importantes en la vida de tus hijos. Esa es la manera de ejercer tu liderazgo. No dejes que las cosas queden libradas a la casualidad. Hoy en día existe una fuerte tendencia en la sociedad que obliga a padres y maestros a ser blandos y permisivos, pues no se puede ejercer ningún tipo de presión sobre los niños. Yo no estoy hablando aquí de una presión que pueda llegar a dañar, y mucho menos de un maltrato, sino que estoy hablando sobre liderazgo. Los líderes son aquellos que van indicando el camino a seguir. Por esa razón, no temas en inculcar valores y costumbres en la vida de tus hijos en tanto que son pequeños y están bajo tu autoridad. Después de todo, tú eres el que tienes la palabra de autoridad en tu hogar. ¿O me estoy equivocando? Espero que al menos sea así. No son los adolescentes los que tienen la palabra de autoridad en una casa.
Aunque esto pueda sonar un tanto risueño, lamentablemente hay muchos hogares en que los adolescentes hacen lo que bien les parece y los padres no tienen nada que decir. En un verdadero hogar cristiano, los padres deberían ser los líderes que indiquen a sus hijos el camino a seguir por medio de la fe y de la gracia. Hay muchos que casi ni se atreven a hablar de estas cosas. Sin embargo, nosotros como creyentes del Evangelio de la Gracia deseamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Es muy importante para ellos que les enseñemos los principios de la palabra de Dios. Naturalmente que eso no debe ser hecho de una manera rígida y legalista, sino en amor y gracia, pero al mismo tiempo de manera firme y consecuente. Todos nosotros conocemos seguramente la historia de la salida de Egipto del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Dios tuvo que enviar 10 plagas antes que el faraón accediera a dejarlos ir. Los destrozos ocasionados por estas plagas le costaron mucho dinero, pero todo eso sucedió a raíz de su duro corazón. Es interesante notar lo que dijo el faraón. En Éxodo 10, 8 al 11 leemos acerca de lo sucedido. Dios había dicho al faraón por boca de Moisés que dejara salir a su pueblo de Egipto. Como el faraón no obedecía a causa de su testarudez, Dios se vio obligado a enviar las plagas. Eso es lo que sucede cuando no se obedece. El desobediente va a tener que sentir las consecuencias. Puede ser que alguno no esté de acuerdo conmigo en este aspecto, pero es así. En el versículo 8 leemos: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta solemne para el Señor. El día domingo, cuando vamos a la reunión, celebramos una fiesta solemne para nuestro Dios. Tú y yo no estamos más en la tierra de Egipto, la cual representa al mundo. Como dice aquí, todos, tanto los adultos como los niños, tanto los jóvenes como los ancianos, todos iban a celebrar la fiesta para Dios. De la misma manera es hoy en día. Todos, tanto jóvenes como ancianos, tanto adultos como niños, todos estamos en la reunión para celebrar una fiesta para nuestro Dios. Está bien que un adolescente de 14 o 15 años asista a las reuniones del domingo. Esto está muy bien y debería ser así. Está bien que los jóvenes o adolescentes tengan su propio grupo dentro de la iglesia, pero también es muy bueno que asistan a las reuniones generales de los domingos. Es más, si ellos desean asistir a esas reuniones, permitamos que lo hagan. El domingo, cuando nos reunimos en la iglesia, celebramos una fiesta para nuestro Dios. Y ahora un consejo de mi parte a todos los padres que están escuchando. Es mucho más importante que tu hijo o hija tenga un corazón receptivo para la palabra de Dios que las buenas calificaciones en la escuela. Tu interés primordial como líder de tu hogar debería ser que tus hijos tengan un corazón receptivo a la palabra de Dios. Esto está por encima del estudio que les puedas dar. Esto está por encima de las buenas calificaciones que puedan lograr en sus estudios. Deberías poner toda tu prioridad en el corazón de tus hijos e interesarte en que tengan una relación personal con el Señor. Naturalmente que es correcto darle el mejor estudio, pero todo esto es pasajero. Aunque a veces nuestros hijos tengan de vez en cuando alguna mala calificación en sus estudios o no aprueben algún examen, no significa por eso que todo se acabó. Hay alguien que ya decidió de antemano lo que va a llegar a ser cada uno de nosotros.
Dios es ese alguien quien tiene un plan para nuestras vidas. Aleluya. Dios en su gran misericordia puede utilizar a la persona más inteligente del mundo, de la misma manera como al que es menos inteligente como yo. ¿Sabes cuál es tu mejor cualificación para ser apto para servir a Dios? Precisamente tu falta de cualificación. Él es quien te prepara para el lugar donde te quiere usar. Por supuesto que como padres no vamos a estar diciéndoles a nuestros hijos en edad adulta todo lo que tienen que hacer. Yo me estoy refiriendo ahora a los niños pequeños o adolescentes que están todavía bajo nuestra autoridad y habitan bajo nuestro techo. No puede ser que ellos hagan lo que les parece. Nosotros somos responsables por ellos. Seamos líderes de nuestro hogar y formemos a nuestros hijos para que ellos también lleguen a ser líderes en el futuro. No actuemos pasivamente por temor a la confrontación o por temer tomar decisiones impopulares. A menudo puede parecerles a nuestros hijos que lo que estamos diciendo es injusto. Sin embargo, lo hacemos para su bien. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay veces que la dirigencia debe decidir tomar una decisión que no se adapta al gusto de todos, pero esas son las que también pertenecen a la vida, y allí precisamente es donde es probada nuestra fe. Si tomamos decisiones con el fin de dejar conformes a todo el mundo, entonces no hemos aprobado el test de la fe. Había muchos que seguían a Jesús. Y había muchos también que no se alegraban por las cosas que él decía. Había muchos que estaban en contra de él. Cuando todo el mundo está contento con nosotros, cuando todos están de acuerdo con lo que decimos o hacemos, es porque tenemos que cambiar algo urgentemente. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Es imposible esperar que todo el mundo esté siempre de acuerdo con nosotros. No necesitamos estar agradando a todos todo el tiempo, y tampoco tenemos que sentir condenación por ello. A veces se hace necesario que la otra persona sea confrontada con una opinión diferente. A veces se hace necesario también decir que no. Yo no estoy diciendo con esto que vayas por la vida golpeando a los demás, pues eso tampoco es correcto. Sea amable con tus semejantes, pero no por eso tienes que hacer todo lo que esperan que hagas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No podemos estar conformando a todo el mundo. Eso es parte de la vida. El faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Moisés le dijo que todo el pueblo, tanto grandes como pequeños, tanto jóvenes como ancianos, todos se habrían de ir para celebrar una fiesta solemne para el Señor. Cuando nos reunimos en el templo, celebramos una fiesta solemne para el Señor. Si seguimos leyendo este pasaje, encontramos la respuesta que Faraón le dio a Moisés y a Aarón. Y él les dijo: así sea el Señor con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad que el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Señor, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Quiénes eran los que habían tenido audiencia ante Faraón? Moisés y Aarón. Por boca de ellos, Dios había dicho que todos tenían que salir, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, personas y animales. Todos ellos debían salir para celebrar una fiesta solemne al Señor. Sin embargo, el faraón se oponía. Pretendía dejar salir solo a los hombres, pretendiendo que el resto del pueblo se quedara en Egipto. Con esta respuesta los hizo echar de delante de su presencia. Inmediatamente después de esto, les sobreviene otra plaga. En el mismo capítulo
capítulo 10, en los versículos 21 al 23, leemos lo siguiente. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Esto es lo que se denomina tormenta de arena. Los habitantes de esas regiones tenían temor a estas tormentas de arena porque provocan densas tinieblas de un momento para otro. Cuando se desata una de estas tormentas de arena, aún en plena luz del día y en cuestión de muy pocos segundos, todo se vuelve oscuro completamente y la visibilidad se reduce a 0. Estas tormentas de arena, con la correspondiente oscuridad que provocan, pueden llegar a extenderse hasta por 3 días consecutivos. Esto es precisamente lo que sucedió aquí. En el versículo siguiente leemos: y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luces en sus habitaciones. ¿Por qué tenían luz los hijos de Israel? Porque habían dispuesto su corazón para ofrecer fiesta solemne al Señor. Allí donde hay corazones abiertos y personas dispuestas a ofrecer fiesta al Señor, allí está la luz. La generación en la cual vivimos está en oscuridad y en pecado. Eso es lo que se ve por todas partes. Sin embargo, en la casa de los creyentes hay luz. ¿No era milagroso aquello de que en todas las casas de los hijos de Israel había luz, mientras todo Egipto estaba en oscuridad? Evidentemente esta luz era sobrenatural. No era la luz de una vela. Personalmente creo que esa luz era sobrenatural. Si hubiese sido la luz de una vela, hubiese sido la luz de la ley, ya que poco tiempo más tarde ellos se ponen bajo la ley. Nosotros tenemos hoy la luz del Hijo de Dios, y esto representa a la gracia. Nuestra luz brilla con mayor intensidad que la de los hijos de Israel en aquel entonces. Si aquella luz hubiese sido la de una vela, aún así podía iluminar, pero nuestra luz es aún mayor porque tenemos la luz del Hijo de Dios. En la casa de los creyentes hay luz. Si tú eres creyente, hay luz en tu hogar, y tú mismo como padre o madre eres la luz. Tus hijos están dentro de esa luz. No permitas que tus hijos vivan en la oscuridad de Egipto. Llévalos contigo allí donde está la luz, y celebra con ellos una fiesta para el Señor. No dejes a tus hijos en la oscuridad de Egipto. Manténlos contigo en la luz. Nuestro mayor interés como padres debería ser que ellos lleguen a tener un corazón que sepa escuchar. Para eso debemos tener nosotros mismos primero un corazón así. Pídele al Señor un corazón que sepa escuchar. Esa sería la oración correcta, la mejor que tú puedes hacer. Pídele al Señor que te conceda un corazón que sepa escuchar. Esa es la mejor oración que puedes hacer. Alabado sea el Señor. ¿Por qué necesitamos un corazón que sepa escuchar? Porque la fe proviene del corazón y no del alma. La fe no es un sentimiento. La fe nace en el corazón. Nuestra alma es inestable y necesita ser salvada. Nuestra alma es inestable porque los sentimientos son cambiantes. No puedes fiarte del alma porque es completamente inestable y necesita ser salvada. La Biblia dice que el alma ha de ser salvada, pero este es un largo proceso que dura hasta el fin de nuestros días. La salvación del alma se produce por medio de la renovación de la mente. Sin duda alguna que nuestra alma ha de ser salvada, aunque es un largo proceso. Algún día se llega a la meta, pero mientras tanto no podemos fiarnos de ella porque allí es donde se acumulan todo tipo de sentimientos. La fe proviene del corazón. El corazón es el espíritu humano. Por esa razón es importante decirle al Señor que nos dé un corazón que sepa escuchar. Allí es donde nace la fe. Si tenemos un corazón que sabe escuchar, la fe podrá crecer y desarrollarse. Tu fe y tu convicción habrán de aumentar. En Romanos 10:10
10 leemos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos claramente que la fe nace en el corazón y no en el alma. En nuestra próxima enseñanza vamos a desarrollar la última parte de este versículo. Hoy hemos visto que el test siempre tiene que ver con la fe. No tenemos por qué tener la solución para todos los problemas. Es el Señor quien la tiene. Lo importante para nosotros es saber dónde ponemos nuestra confianza. Habíamos visto que la fe es una convicción firme y segura. También habíamos visto que la fe viene por medio del oír de la palabra de Dios. Otra cosa importante que habíamos visto hoy es que le podemos pedir al Señor un corazón que sepa escuchar. Un corazón abierto es el alimento de la fe. Si tienes un corazón que sabe escuchar, estás alimentando constantemente tu propia fe. La fe nace en el corazón y no proviene del alma. En nuestra próxima enseñanza vamos a ver cómo poner en práctica nuestra fe. Vamos a ver también cómo poner los ángeles en acción por medio de nuestra palabra. Cuando tú tienes esa firme convicción en tu corazón, esa fe puesta allí por Jesús, y la activas por medio de la confesión de tu boca, como acabamos de leer en este versículo, ¿qué te parece que habrá de suceder? Por medio de tu confesión personal, de las palabras de tu boca que provienen de la convicción de tu corazón, los ángeles se pondrán activos a tu servicio, y el favor de Dios irá delante de ti. La fe confiesa siempre el favor divino y la gracia que Él nos ha concedido. Amén.